Muchachos, muy buenas noches. Señor Martín, el Toro Arzuaga, ¿cómo me le va? Señor Pacho, Señor hola, Martín. muy buenas noches para todos, para los televidentes. La verdad que, Sí. a ver, triste, pero valoro desde el punto de vista de que estos muchachos por mucho tiempo le ha hecho falta las herramientas para poder competir, porque nosotros en realidad lo que tenemos aquí en las bases son Bueno, vamos a tener una buena discusión por lo que veo. torneos relámpagos prácticamente. Vamos a tener una buena discusión. Mientras que los argentinos tienen otro tipo de torneo. Ya si usted ve, ese Delgado ya participa en Boca, o sea, muchos jugadores Silvetti ya es un jugador indiscutible de Newell's. O sea, saben gestionar la parte mental, la parte emocional y yo creo que eso es lo único que hay que pedirle, de que trabajen la fortaleza, lo cognitivo, porque nos pasa factura en partidos como estos. Bueno, vamos a analizar el tema. Esto tiene de largo y ancho, de ancho, de profundidad y aparte de eso, muchas cosas más que analizar. Luis Arturo, buenas noches. Hola Pacho, buenas noches. Para mí, perder con Argentina es normal, porque Argentina es por todo, por los títulos que ha ganado en la categoría, es el rey de la categoría, 6 mundiales. O sea que para mí es normal, incluso en las apuestas, en las cajas de apuestas, el favorito era hoy Argentina, pero lejos. Lo que pasa es que nosotros como colombianos teníamos la ilusión de que le podíamos ganar, pero incluso hubo gente apostándole a favor de Colombia. Se le podía ganar a Argentina, pero el favorito no se puede negar que era Argentina por todo. Y me parece a mí que incluso contra España tuvimos algo de suerte. Jugamos bien, pero ligamos las llegadas que tuvimos y el árbitro en las decisiones divididas las dio para Colombia. Entonces, ese partido nos salió todo. Hoy no nos salió casi ni la mitad de lo que nos salió contra España. Bueno, veo que usted quiere como decirnos otra cosa en medio de esa cantidad de palabras. ¿Nos quiere decir algo más? Bueno, ya va a tener la oportunidad de hacerlo. Sara, ¿cómo estás? Hola Pacho, buenas noches, como siempre feliz de acompañarlos. Sí, yo creo que ahora se viene el reto para nosotros, ¿no? Intentar entender por qué este tipo de situaciones son repetidas en la historia del fútbol colombiano, y siento que ahí en ampliar un poco la mirada es donde vamos a encontrar algunas respuestas o un intento de respuestas. Muy bien. ¿Qué más, Nico? Bien, Pacho, el segundo Silvetti más famoso que yo recuerdo es el jugador de Argentina. El primero... Qué jugadorazo. Juega muy bien Silvetti. El primero era un compositor que, por ejemplo, cuando uno va al odontólogo y esa clase de cosas, es música muy de ese tipo, se llamaba Bebu Silvetti, y era un tipo que componía mucho para publicidad, para programas de televisión, e hizo una canción que fue éxito además en Billboard, creo, que se llamaba Spring Rain. Cuando la puedan oír se acordarán de las veces que han ido al odontólogo, la van a identificar de inmediato. ¿Era argentino también o no? Sí, argentino, y se nacionalizó mexicano. Este Silvetti para muchos entrenadores era un extremo, y es justamente Diego Placente el que lo pone de 9. Exacto. Marcó en octavos, marcó en cuartos y ahora en la Se serie. llama Mateo Silvetti. Mateo Silvetti. Este es el Bebu Silvetti, el al que yo me refiero. Ok, muy bien. Andrés, ¿cómo andas? Pues triste, Pacho, uno no deja de ilusionarse, Claro. aunque como dice Luis Arturo, pues teníamos todos digamos que una esperanza medida, sabiendo qué rival nos correspondía. Argentina ha sido el mejor equipo de este mundial. Sí. Argentina y jugó mejor que Colombia en el segundo tiempo, y Argentina nos ganó bien. Nos ganó bien. Ahora, lo que queremos seguramente analizar como corresponde todos es por qué después del gol viene la expulsión. ¿Por qué nos siguen pasando esas cosas? ¿Por qué esos pequeños detalles de los que habló Fabián Vargas antes de ayer correctamente? Volvieron a aparecer los pequeños detalles, y eso es lo que duele. Y eso es lo que duele. Rafa, buenas noches. Rafa, te voy a hacer una pregunta porque pues la imagen no podemos presentarla, pero hubo una jugada de un argentino, ¿cierto?, que golpea el tobillo de un jugador colombiano a esta altura. Este es el pie, lo golpea acá. ¡Cha! Le entra. ¿Eso es roba? Pero es que el golpe no es ahí con el saludo especial, Pacho. Ah, es más abajo para El ti. golpe es más abajo. Él dijo es que pie contra pie, dijo el juez. Y el árbitro la vio en el VAR, y estoy de acuerdo con el árbitro. Entonces, para ti, ¿verdad? ¿por Porque sí, para mí no está. Pero bien. eso la fue- intención, Yo la vi, Rafa, yo la intención. verdad la vi muy... No, Porque la intención se le ve.
Sí, por eso, pero Pero es ¿cómo es que mide hoy la se- intención, Martín? pero Claro, es que la intensidad. Pero Rafa tiene razón, es que hoy se No. mide, Martín, el punto de el contacto. punto de Sí, contacto. está Es que bien. Es la regla. el punto de contacto en esas jugadas, sobre todo, es que si no se estuviera disputando la pelota es otra cosa. Sí, es aparatosa, claro que es aparatosa, pero es una acción donde el punto de contacto es directamente en el guayo del jugador. Si fuera más arriba, y el árbitro lo explicó. ¿Y estuvo bien el árbitro expulsado lo- Rentería o lo pudo haber arreglado por No, otra? bien expulsado. Simplemente con es decir. una jugada muy tonta del jugador colombiano. Ahí es Estúpida. donde entra el tema mental que es tan difícil. Pero digo yo, por lo que estaba tan lejos de un digamos, de un punto del campo que fuera de inminencia No, de pero gol. es tan evidente, se le colgó y Sí, no lo sí, dejó avanzar. Sí, no, no. No había nada que hacer. No había nada que hacer. El árbitro amarillo. muy bien, Sí. ¿no, Rafa? El árbitro, pues sí, muy Dejó serio, jugar, el portugués, no. buen árbitro, buen árbitro. Sí. Sí, Pacho, es aparatosa, pero no es tarjeta roja. No es roja, Muy bien. ¿en serio? No, no es. Muy bien, también me quedo en roja, sí. presentados todos aquí en F90 con BetPlay. Apuéstale a tu pasión con BetPlay. Hay cosas que a veces me cuesta hilvanar en una idea con palabras, entonces prefiero escribirlas. Entonces, así a mano alzada, escribí esto, nada más, de Colombia frente a Argentina. Obviamente el tema es mucho más profundo que mis palabras o mis frases o mis letras, que pueden ser un tema de discusión, que usted esté de acuerdo o no. Obviamente, cada uno tiene su punto de vista. Pero yo escribí de Argentina lo siguiente, dije: Argentina, disposición y competitividad superior, capacidad colectiva con intensidad más acertada, soporte físico y táctico para agruparse en defensa y clave en el momento de definir. Colombia, con dificultades para terminar jugadas claves de gol, primer tiempo, poca capacidad para sostener el balón y distraídos en momentos determinantes en defensa. El gol de Argentina. Argentina nos ganó en semifinales y nosotros estamos lejos de mostrar mentalidad ganadora en momentos decisivos. Esto yo sé que admite muchas discusiones porque no puedo parametrizar todo, no puedo pues ponerle una cobija a todo esto conceptualmente y hay aristas, pero yo sí preguntaría lo siguiente. Y creo que la producción y la dirección nos va a poner ahí la pregunta tal como nos la propuso, señor director, si usted es tan amable y me la repite para decirla tal como usted la propuso. ¿Y por qué siempre estamos perdiendo los partidos más importantes y trascendentales que nos llevan a un lugar superior? ¿Qué pasa? Que el rival es superior. Y le pedimos a la gente que participe, que nos diga por qué siempre perdemos los partidos más importantes que nos llevan a una instancia superior. La final con la Copa América, el llegar a una final de un campeonato mundial sub-20, que es la segunda Porque no vez que estamos nos pasa. acostumbrados a jugar. No, Pacho, tú has Muy visto. poquitas veces lo jugamos. Y déjame, que esto es para la gente. Nos escriben a @ESPN Colombia y nos etiquetan con el numeral ESPN F90 Colombia. ¿Qué decías? Sí, no, que nosotros no estamos acostumbrados a jugarlos. O sea, ahora, para lo que era antes, pues ya hemos jugado más. Pero usted póngase a mirar y es con las manos con los dedos de una mano contadas las veces que nosotros jugamos semifinales. Entonces, realmente no tenemos costumbre de este tipo de instancias. Entonces, y mire los ejemplos de los equipos o de las selecciones grandes del mundo. ¿Cuánto se demoró Argentina para ser campeón por primera vez del mundo? ¿Cuánto se demoró después de que tuvo esa sequía tan grande para volver a ganar? Es que no es fácil. Y hasta los equipos grandes, cuando dejan de jugar finales, pierden la costumbre. Es que por más que Argentina también tenga una historia más grande en todo el sentido, también en estas categorías, al ser tan jóvenes, también es más difícil todo, porque pues, evidentemente hay menos frecuencia. Entonces, muy complicado. Igual, yo creo que Argentina no nos gana hoy porque esté tan acostumbrado a jugar más que nosotros. Nos ganó porque jugó mejor. ¿Por qué jugó mejor? Más. No, o sea, nos superaron. Y cuando uno lo supera al rival, uno debe perder. Punto. Voy con Julián Capera, que está ya en Santiago de Chile. Ya voy a ir con los demás compañeros. Todos quieren dar su opinión. ¿Por qué siempre perdemos los partidos que nos deben llevar a una instancia superior? Julián, buenas noches. Hola Pacho, ¿qué tal? Buenas noches, abrazo grande para todos. Estamos ya acá en el hotel de concentración de la selección, que va a permanecer evidentemente acá en el territorio chileno, en Santiago, porque tiene un partido más muy harto y todo lo que queramos, un partido que muchas veces no se quisiera disputar porque todavía es una herida que está abierta, que no sana y que se abre nuevamente cuando un día antes de la final tienes que volver a saltar a la cancha para jugar nada más por el tercer puesto, pero tendrá que hacerlo la selección Colombia que va a permanecer entonces acá
acá en Santiago. El equipo debe estar llegando más o menos en unos 40 minutos, una hora es lo que nos han dicho de la Federación Colombiana de Fútbol. Seguramente pues va a ser difícil tener diálogo con alguno de ellos porque los jugadores, lo que alcanzamos a ver ahí en la zona de tránsito del estadio antes de venirnos para acá, pues muy golpeados y no podía ser de manera diferente. Pues Pacho, yo creo que es una suma de cosas. Evidentemente nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de la cabeza y lo hemos dicho y acá hablamos de algunas señales de carácter, de personalidad que había dado este grupo en el Campeonato del Mundo, porque estoy seguro que si no le hubiéramos ganado a España en cuartos de final estaríamos diciendo lo mismo, que ese era el partido importante y no este, y por qué perdimos contra España cuando teníamos la posibilidad de avanzar a la semifinal. Creo que hoy nos superan en ese aspecto y Colombia demuestra que no es una materia ganada todavía, que hay mucho por aprender, mucho por mejorar en ese camino, pero a eso pues también creo que hay que sumarle elementos futbolísticos y creo que la realidad del partido termina muy condicionada porque Colombia pues termina perdiendo buena parte de su estructura ofensiva en el momento clave del juego. No estuvo Neisser Villarreal, que es el mejor jugador que nosotros tenemos, 5 goles en 2 partidos, venía de ser goleador del Sudamericano, se lesiona Canchimbo, que había sido titular durante el desarrollo de todo el campeonato, entra Rentería y para mí es los escuchaba ahora y comparto plenamente con Rafa, es absolutamente justa la segunda amarilla y es una tontería, es un poco de falta de cabeza, así que Colombia terminó afrontando el partido con un equipo al menos de medio campo hacia adelante, bueno, no estaba Jordan Barrera también, que podemos sumarlo ahí, bastante distinto respecto a aquel con el que debería estar jugando estas instancias. Las lesiones son cosas que no se pueden controlar, las sanciones sí creo que se pueden trabajar un poco más, pero ya con esos condimentos sobre la mesa, Pacho, era difícil realmente hacerle frente a una selección que tiene un 11 titular, me parece a mí hoy parejo con el nuestro, pero que demostró que tiene mucho más recambio, mucho más fondo de armario y me parece que ahí se marca la superioridad que ustedes bien describen, sobre todo en el segundo tiempo. Muy bien, quedas abierto para que participes en cualquier momento en torno a este tema que vamos a debatir. Como dato estadístico, 6 veces ha sido Argentina campeón del mundo. Todo comenzó por allá en el 79 con el equipo de Diego Armando Maradona y el más reciente título fue en el 2007. Así que... Y Peckerman ganó 2. Y Peckerman, así que estamos hablando de una Qatar y selección Malasia. acostumbrada, ¿cierto?, a ganar títulos del mundo en esta categoría. Eso te iba a decir yo, Pacho. que más ha ganado. Cuando usted le Sí. pone... ¿Qué pasa con Colombia? Que usted va avanzando de fase y el listón se lo van subiendo. Es como cuando en los Juegos Olímpicos esa prueba de garrocha o de salto alto, que la vara la van subiendo. Y llega un punto que usted no pasa, y ya llega un punto en que pasa el que va a ganar la medalla de oro, el mejor, el Bubka o el... ¿Cierto? Nosotros todavía nos cuesta mucho dar ese paso final porque nos falta... ¿Peckerman ganó 3 o 2? No, no, no. 3. No, porque gana en Argentina Sí, sí. el que hace El de 2001. Sí, sí. Pero en esa comparación suya, nosotros más o menos de qué estatura somos, ni tampoco somos No, es que somos buenos, pero ese último tramo nos Sí, cuesta. pero ¿dónde está nuestra? Pacho, ¿Dónde somos como un le voy a explicar por qué. Pero ¿por qué perdemos ese último paso No. si en el cara a cara, en el mano a mano? Porque hoy perfectamente no. Porque ellos porque- saben que pero- están en otro momento. No, Pacho. Pacho, Lucho dijo, no, es Lucho porque- dijo algo que es muy cierto, porque nos enfrentamos a equipos que son mejores. Claro. Pero nosotros tenemos un grave defecto aquí en estos lugares, en los lugares donde contamos la información para eso. Y los hinchas también tienen un gran defecto, que es suponer que somos mejores que equipos que son mejores. Sí. Eso es un grave Cuando problema uno que juega- nosotros Somos es triunfalistas. un problema que no se nos va a quitar. O sea, eso es una costra de este tamaño que tenemos y por más que uno se la trate de quitar y uno trate de enseñar, no, espere, vamos despacio. No, es que usted es un miedoso. No, perdón. Es que nosotros la final de la Copa América, ¿contra quién la perdimos? Contra el campeón del mundo. Pero entonces nosotros somos completamente tercos de decir, es que Colombia es más grande que todos acá. No, pero recordemos en eso qué sí pueblo serán estamos. unos pocos los que dicen eso. Ahí sí me le bajo. Yo nunca he dicho que yo me siento mejor. Yo nunca he dicho que yo me siento de ese bus. Yo nunca he dicho que yo me siento mejor que Argentina ni que Brasil. Pero, pero sí, aquí, sí, sí. mire, No, nunca lo todo podré el mundo- pensar. Pero miren, Yo nunca, en la por lo calle menos. todo el mundo decía que le íbamos a ganar a Argentina. Sí, claro, Todo el mundo. pero No, es que uno le puede ganar a un equipo superior. No, que le íbamos a ganar. Uno le puede ganar a un No equipo decía que el superior. partido O sea, era parejo. el fútbol es un deporte tan Sí, bonito sí. que no siempre gana el mejor. Pero que nosotros nos sintamos antes de un partido superiores o iguales a Brasil y Argentina. Yo por lo menos nunca me Mil siento. veces nos ha que pasa pasado. No, no, pero por el contexto también era para ¿Sabe que sentirse yo creo que a nos la pasa paz. todo lo contrario? Déjame competitivos. déjame que Julián quiere aportar algo. Dale, Juli.
Sí, sabe Pacho que yo en esta no estoy con Nico y yo creo que a veces nos pasa es todo lo contrario, que nosotros tenemos un complejo de inferioridad bastante grande y a nosotros nos cuesta luchar contra eso y cuando nosotros tenemos que saltar a la cancha contra equipos con una historia tan grande como Argentina, bueno, veníamos de eliminar a España en este Mundial, contra Brasil, que lo mencionaba también Andrés, casi que nosotros saltamos a la cancha sintiéndonos perdedores. Obviamente nosotros tenemos lecciones históricas de lo que pasó, por ejemplo, con aquella generación maravillosa del 94, que sí creo que ahí había un ambiente demasiado folclórico y nos comimos el cuento de que de verdad nosotros estábamos para ser campeones del mundo y para aplastar a todos los demás, pero me parece, Pacho, que muchas veces es lo contrario y es algo contra lo que ha tratado de venir luchando la federación, en este caso el cuerpo técnico de César Torres, y me parece que está bien. Yo sé que hoy es un día difícil para decir esto, porque no es popular y porque seguramente pues saldrá todo el mundo a decir es que por eso nos pasa lo que nos pasa, por agrandados, por no reconocer nuestro lugar en la historia, pero así no haya salido bien esta vez y no sé cuántas veces más tendremos que estrellarnos contra el muro e irnos con el corazón roto en un campeonato del mundo, no sé cuántas van a pasar para que podamos al fin sacudirnos, pero sí me parece que el discurso del profesor César Torres esta vez fue muy claro y es decir, nosotros respetamos por supuesto la historia de Argentina, pero nosotros tenemos que empezar a creer también que estamos con las mismas posibilidades y que podemos afrontar estos partidos mirando a los ojos al rival. Y yo creo que es un paso, todavía no lo suficientemente grande como para lograr el objetivo que en este caso era clasificar al Mundial, pero creo que nuestro problema no es siempre que nos creamos más que el otro, sino que muchas veces saltamos a la cancha como sintiendo que en cualquier momento nos van a hacer el gol y que es cuestión de minutos para que nosotros perdamos el partido. Sí, yo creo que está en ese intermedio de las generalizaciones, porque pasamos de la discusión o de ser favoritos o de sentirnos que no estamos en capacidad de competir. Para mí esta selección sí compitió, yo creo que no hubo un solo partido de este Mundial en el que no tuviera la opción de ganar, la posibilidad de ganar desde el juego, y siento que si hay unos elementos objetivos obviamente que condicionan el rendimiento de la selección en estas instancias, que tienen que ver con la historia, con la estructura, con el proyecto deportivo y demás. Pero creo que es en esa narrativa de no valorar cuando sí ganamos que se nos hace imposible también construir un relato diferente a ese de que somos pero perdedores. sé más, Sara, porque tú siempre peleas con el tema táctico y aquí nos faltó también. Claro, nosotros fuimos demasiado ausentes al juego interior. Claro. Entonces también es una selección que no sostenía a la pelota. De acuerdo. Entonces ahí también. Claro, y por eso, sí, ahí también eso, tiene que ver. Pero es que tampoco había mucho más. Claro, sí, pero tal cual. Es que hay dos puntos. Uno, que por eso a mí me parece problemático que siempre se analice este tipo de derrotas desde una supuesta mentalidad colombiana que nos lleva a un destino que es este, porque siento que se nos olvida analizar el juego y cómo podría ser mejor. Siempre nos va a dar desde la confección de la nómina, esta selección tuvo bajas como la de Ararat, la de Bazán, que fueron fundamentales en un juego del sudamericano que no era totalmente diferente, pero que sí ofrecía otras cosas. Y luego es donde yo siento que toda esa historia y toda esa calidad superior, por ejemplo, de Argentina se podría igualar desde eso, desde la táctica, desde la estrategia y por supuesto, bueno, también la decisión de Rentería en ese momento no es la correcta. Eso también suma, pero es ahí donde me parece el problema, porque si reducimos todo el tema de la mentalidad, si no lo podemos reducir, o sea, el juego pasa a otro lado, entonces no podemos hablar. Esta Argentina salió a jugar hoy con defensa impar, es decir, hizo una cosa diferente, lo había hecho ante México. Cuando la selección colombiana no le empieza a generar tantos problemas, lo que hace Diego Placente en el intermedio es cambiar el módulo, mete a Silvetti, entre otras cosas, y empieza a jugar y empieza a sostener el balón en una Argentina que además se viene construyendo. ¿Ustedes se acuerdan que Javier Mascherano fue el técnico de esta selección? Sí, claro. Y Mascherano jugaba a otra cosa. Sí. Claro. Mascherano le salvaron la vida cuando lo llevaron al Inter de Miami. Fútbol posicional, una cosa que no era esta Argentina que está construida, y le puede doler a algunos, en ese proyecto de selecciones que presentó Pekerman hace muchísimos años y que son hijos Placente, Scaloni y todos los que hoy en día están al frente de las selecciones argentinas. Entonces, todo eso, ¿cómo se puede compensar? Por supuesto, hay que ir a competir y lo intentó hacer la selección, pero nunca nos da los resultados y ahí es donde... Dame un instante, voy contigo. La opinión de la gente aquí está porque Sara acaba de tocar un tema clave. Argentina ha tenido una transformación muy importante y se nota en estas divisiones menores. Barbosa nos dice, nuestro talento se da por generación espontánea y no por un trabajo serio y constante en las categorías menores de los clubes.
No hay cultura futbolera e inteligencia emocional en momentos coyunturales. Gracias, Barbosa. Nos dice Juan Carlos Estupiñán, dice, buenas noches, nos cuesta ganar en instancias definitivas porque no tenemos historia ni mentalidad ganadora el día que trabajemos. En eso será otra la historia, porque talento y potencia tenemos. Gracias por el saludo. Potencial, sí. Pedro González Gildo, don Hediondo. Siempre creemos que con pasar de ronda ya cumplimos con el objetivo y nos falta creer más como equipo. Dice Julián Triviño, falta trabajo mental, no todos los partidos importantes se van a ganar, pero se nota el miedo y la falta de madurez mental en el campo de juego. Deben trabajar la inteligencia emocional y erradicar esa mentalidad perdedora. En las mayores también se ve. Dice Vlado. Hola, Vlado, hombre. Sí, es Vlado, es Sí, Vlado. claro que sí. No, siempre nos ve. Todos hablan del problema la mentalidad, pero no existe un proyecto financiado por la Federación Colombiana de Fútbol, enfocado en resolver las causas del mismo. Clubes, ligas, técnicos, federación, empecemos a trabajar, pues si lo están haciendo, no está funcionando. Bueno, para que Rafa entres, quiero decir una cosa pequeña en torno a lo que ha dicho Sara. Mire, desde hace un tiempo para acá, en Argentina, en Argentina había una dialéctica, Andrés que vivió en Argentina, y es que la gente comenzó a gritar desde las tribunas de la mayoría de los estadios, ¿cierto? Pidiéndole a los jugadores juego y no huevo. Se volvió inclusive casi un cántico. Entonces eran juego, juego, no huevo, no huevo. ¿Por qué? Porque los equipos se volvieron todos, corren, todos meten. Juego directo. Cierto, pero se les estaba olvidando el juego y el argentino siempre fue jugón. Le gustaba jugar al fútbol. No era como el brasilero, pero le gustaba jugar al fútbol. Estas selecciones jóvenes han comenzado a recuperar digamos que el chip del juego. La que llamaron la nuestra, ¿no? Exactamente. Que era la forma de jugar. Hoy, si ustedes ven el partido, yo quedé aterrado de ver cómo Argentina en el segundo tiempo nos untó el balón. Sí, nos pasó por encima. Y el partido iba todavía 0-0. Y comenzaron a elaborar el juego. Comenzaron derecha, izquierda, derecha. Porque había dos puntos que sostenían el Mateo juego y le Silvetti permitían lo demás. te marcaba, este rompía, este hacía una diagonal, se mostraban, liberaban un hombre, liberaban dos hombres, hasta que entraron en un edificio, ¡pum! La banda, ¡pim! Gol. Es decir, lo que ellos antes habían perdido lo están recuperando y lo que nosotros teníamos lo hemos ido perdiendo. Rafa. Bueno, esto es un poco de tantas cosas, lo que Sí. todos han dicho, hasta lo que dijeron nuestros televidentes, incluido Vlado. Yo pregunto, la formación de nuestro fútbol siempre lo hemos criticado. Y yo lo he criticado porque pues muchos años pertenecía al tema de liga, de lo que es ver el fútbol aficionado, cómo se maneja en nuestro país. Y no tenemos realmente ni infraestructura, no tenemos ni estructura, no tenemos ni proyecto en el fútbol aficionado. Y mientras no tengamos ese orden, pues va a ser muy difícil que lleguemos a competir a nivel, esto ya es profesional. Las sub-20 ya son profesionales, lo decía Martín. Jugadores ya hechos y derechos, jugadores que ya valen muchas veces, esos jugadores de Argentina, de otros países, valen una millonada. Entonces, para entrar a manejar tantas cosas, hay que preguntar cómo seleccionan, cómo escogen el técnico, bajo qué proyecto, bajo qué iniciativa y qué es lo que quiere la federación. Lo segundo, cómo seleccionan a estos jugadores. Hoy escuchaba a Javier Hernández Bonet en la transmisión que decía, que de los jugadores sub-20, ¿cuántos habían pasado por procesos de sub-15 y sub-17? Estos pasaron. Muy Vienen poquitos. de sub-15. Pero muy poquitos, ¿no? Con el mismo placente. No, lo de Argentina. Sí, pero de Colombia, muy Sí. poquitos han estado en proceso. Nosotros somos muy malos para los procesos. Entonces, cuando nosotros no sabemos llevar un proceso, cuando nosotros nos encanta improvisar y simplemente escogemos jugadores por talla, porque juegan en tal equipo o porque ya tienen 2 o 3 partidos hace falta esta profesionales, fundamentación, es Rafa. muy complicado y muy difícil. Hay tantas cosas, la preparación. Yo en eso no estoy de acuerdo con Martín, porque la federación le ha dado preparación a este equipo, le ha dado partidos. Sí, le ha dado, pero esto no es de yo sé, unos meses, Rafa. yo sé, pero le ha dado preparación. Y esto no es solamente fútbol, el tema mental, no solamente el tema mental, sino la estrategia, el tema emocional, se debe trabajar. Todavía hay se jugadores debe aquí en la manejar sub-20 de con cierta mucha forma. carencia. Sí, entonces la mentalidad es muy importante, pero trabajándola con un proyecto y con muchas otras cosas. Pero El- ¿sabe el qué? principal Inversión, problema- Rafa. el principal Inversión. problema- Hoy vemos a Marruecos que dejan el camino a Francia. ¿Por qué? Porque le han invertido. Mire. Porque se han dado a la tarea a buscar en cada región los mejores futbolistas que tengan
los componentes de persona y de Se ha y de hecho, deportista. se ha hecho Entonces, un ¿qué pasa? trabajo. Todo Ese parte es un de trabajo que trabajo. viene siendo Rafa, de las fue menores. casualidad el Mundial pasado. Todo, Exacto, pero lo mire, estamos viendo desde la base. Todo parte del plan, para mí, técnico y táctico. Nosotros toda la vida hemos sido una selección que dependemos de las individualidades. Y Argentina, que mostró hoy un conjunto, un equipazo colectivo, un relojito. No es cómo se desmarcaban, cómo se cruzaban, cómo se acompañaban. O sea, era verlo jugar como un equipo de fútbol. ¿Qué somos nosotros? Somos individualidades, hasta la de mayores. Brilla Lucho Díaz, el otro día brilla James. Nosotros nos falta hacer más equipo colectivo. ¿Y eso desde dónde viene? Desde el entrenador. Nuestros entrenadores tienen que trabajar más el conjunto, el equipo, la armonía, que las individualidades, pensando que nos va a salvar siempre un jugador o otro, porque el otro día le prendió la lamparita a Neisser, es un jugadorazo, pero por eso, hoy Argentina no tuvo el goleador y sin embargo no sintió el vacío como lo sentimos nosotros. Entonces, cuando no tengamos un plan de juego colectivo, no depender de lo que siempre tuvimos, el jugadorcito, la figurita, ese que nos salvó siempre, no vamos a pasar de ahí, no vamos a pasar de semifinales, de cuartos de final, siempre nos van a eliminar, porque es que en estas instancias Ahora, se requiere es el equipo, Claro, no uno que otro jugador. Pero la pregunta es, ¿está mal haber llegado a este lugar? Yo creo que no. No, es como, será muy bueno. ¿cómo pasar de por acá? eso- No, pero no nos podemos conformar. ¿Cómo pasar de No es acá? conformarse, pero llegar a la semifinal de un mundial no es cualquier cosa. 2003. Pero ¿cómo- desde el sí, pero 2003 ¿cómo vamos a pasar de ese acá? lugar. Esto lo que se tiene que convertir es en un punto de partida. Claro, Para no- lo no que hay decíamos al que- principio, para que nos sigamos acostumbrando a jugar estos juegos. Para que si nos diga usted que nos toque otras 3 semifinales a llegar a la final, de pronto con la falta de paciencia y con las ganas de ganar, porque nosotros también somos muy ansiosos por evidentes razones, a tal efecto nos decimos, haya muchos corazones que aguanten, Sara. Pero lo normal sería que cuando usted llega a una semifinal, repita una buena actuación en el otro campeonato hasta que se le dé el tema de la final. Pero esto es con trabajo, esto es con coherencia, esto es con partidos amistosos. Yo les conté a ustedes la Andrés. historia, Julián, yo les conté la historia, no sé si se la conté a usted, porque fue acá. ¿Usted sabe cuántos partidos jugó la selección venezolana de Dudamel amistosos antes de haber sido subcampeona para llegar al Mundial? 70 partidos. ¿Cuánto jugamos nosotros? O sea, yo le hago esas preguntas y no lo quiero corchar. Estoy seguro que no llegamos ni siquiera 20. a 20. Eh. Entonces, Creo que hubo 21 partidos. Venezuela, con todo y que lo que nosotros nos creemos superiores a Venezuela, en esa selección sub-20 de Dudamel, que ya ni siquiera volvieron a repetir, jugaron 70 partidos amistosos antes del Mundial. ¿Qué vas a decir, Cape? Sí. Sí, Pacho, pues a ver, ojalá pase esto y que sea un punto de partida, como dice Andrés. Nosotros nos ilusionamos mucho, ustedes recuerdan arrancando el siglo con esa generación de Reinaldo Rueda y Eduardo Lara en campeonatos sub-17 y sub-20, porque ahí Colombia empezó como a sentir que era lo normal y a acostumbrarse a disputar semifinales, incluso la mejor participación que nosotros tenemos en el fútbol masculino en categorías juveniles llegó en ese momento. Y sobre lo que dice Andrés, 70 evidentemente no tiene esta selección, pero yo sí creo que ahí también se han dado pasos adelante y vuelvo y lo digo, yo sé que van a llover tomates y papayas, como dice Andrés, porque hoy no es un día como para decir las cosas que se hacen bien, porque hoy la gente está con la cabeza caliente, con el corazón enardecido y hoy es el día para tirar todo a la basura. A mí me parece que nosotros hemos dado pasos adelante en ese sentido y comparando, por ejemplo, y a propósito de esas selecciones que le menciono, la preparación que tuvo aquella selección del 2005 que gana el sudamericano en nuestro país y que después termina siendo eliminada con Argentina precisamente en 2005, después se convirtió en la base de la selección mayor. Esa preparación es muy distinta a la que tienen hoy las selecciones juveniles. Por supuesto que hay un camino por andar muy grande, pero creo que hoy se estructura un poco más con quién vamos a jugar, quiénes son los rivales para tratar de que estos futbolistas lleguen con un poco más de herramientas a enfrentar el Mundial. Y sí, yo sé que hay un camino muy largo por andar en términos de preparación, pero creo que ahí también puede aumentar quizá, si se quiere, un poquito más de responsabilidad, darle la tajada un poquito más grande a los jugadores también, porque hoy tienen más herramientas y yo creo que esta selección venía lo suficientemente preparada como para hacer un buen mundial, que al final coincido con ustedes, llegar a semifinales no es un mal resultado, entendiendo cómo se dio sobre todo la parte final, los jugadores que perdió Colombia para este partido
partido ante Argentina. Obviamente todos queremos más y teníamos la ilusión de llegar por primera vez a una final, pero me parece que ahí hay un camino andado, así hoy sea un mal día para reconocerlo. Sí, a mí me parece que está bien reconocer el trabajo, pero hace parte de las responsabilidades de la Federación Colombiana de Fútbol, que de hecho recibe ingresos para que genere este tipo de espacios en juveniles. O sea, me parece que es lo que corresponde. Claro, pero antes Ahora, recibía los ingresos y no pasaba. Bueno, pero sin embargo, cuando uno habla de mentalidad, porque me gusta el punto de volvemos a la mentalidad, es que de esto no se trata ni de tener un psicólogo, ni de darle herramientas para competir en un mundial, sino que desde la estructura y desde la base, los jugadores tengan herramientas, no hoy, desde niños, para que puedan asumir esta competitividad de otra manera y a la hora de un momento difícil como el que pasa a la Selección Colombia después de recibir el gol, tengan cómo tomar mejores decisiones y demás. Entonces siento que si bien se aplaude que este equipo tuvo creo que 21 partidos antes de llegar a este mundial, es necesario que todo el proyecto y estructura de federación y de infantiles y juveniles tenga una idea, un modelo y un perfil de jugador. A mí me parece interesante y a la vez un poco como conflicto que César Torres logró armar una selección que es totalmente diferente a la idea que nosotros tenemos de juego de Selección Colombia. Y eso habla bien de los recursos que se tienen en términos de jugadores y de técnica y de otras capacidades, pero no corresponde a un proceso más allá de lo trabajado por él mismo. Entonces siento que ahí es donde se necesita algo más, Julián, que tener Pero unos tendría que haber partidos. una unificación como con Claro. las mayores, digo yo, Sara. Sí, más ¿Es que por ahí la cosa? Sí, o sea, más que una unificación es eso, o sea, tiene que tener una cabeza que diga, el jugador colombiano tiene estas características, ¿cómo podemos hacer para potenciar? Porque lo de la mentalidad se gana es con herramientas Pero, Sara, diarias de trabajo. Eso lo hemos criticado toda la vida. Y lo decía Rafa ahora, acá hemos dicho que ese fútbol vistoso si se quiere, pero que no nos ha llevado a ninguna parte de esa tenencia, esa melosería con la pelota y de una Eso posesión ya no lo a veces tenemos, desbocada, claro. no nos ha Eso ya llevado no a lo ningún lado. tenemos. Y creo que era... Eso ya no lo Por tenemos. eso, Pacho, El pero ya entonces cambiamos, sí. a mí no me parece que sea un problema que César Torres, con los recursos que tiene y con jugadores con características físicas diferentes, intente jugar a otra cosa, así eso se salga del molde y se salga de lo que habitualmente ha sido el fútbol colombiano. Porque lo que dice Sara está bien, y me parece bonito desde el discurso y muy romántico que todos juguemos a lo mismo, pero si esta generación específica tiene para ser un equipo de transiciones, de explotar las bandas, de proponer duelos individuales, sin un conector, sin un enlace, nosotros que nos gusta tanto el 10 y que tenemos tan metido en el corazón y en la cabeza al pibe Valderrama James Rodríguez, pues que lo haga. Yo realmente creo que nuestros líos van más allá que en construir en torno a una identidad del futbolista colombiano, que me parece que ahora en el fútbol moderno es algo que pasa a ser subjetivo, porque nosotros tenemos futbolistas, gracias a Dios, de distintas características, y me parece que es una señal de inteligencia también que nosotros nos adaptemos a las características del jugador. Si con estos nombres Colombia hubiera intentado jugar a lo que siempre ha jugado Colombia históricamente, yo creo que a semifinales no llegaba. Dos cosas un poco para precisarle, porque no creo que sea romántico ni estoy idealizando una manera de jugar. Lo que sí siento es que no se pueden esperar resultados diferentes y siempre creemos que lo único que nos falta es que la siguiente vez ganemos. Si no hay una estructura en la que se confíe en un tipo de preparación para los futbolistas desde antes incluso del sub-20, por ejemplo, en España existe la sub-19 y la sub-21 como categorías fundamentales. Entonces, no se trata de la idealización de un modelo de juego. ¿Cuántos años jugamos o intentamos jugar a lo mismo en todas las categorías y Julián, tampoco pero es pasó que yo no nada? estoy hablando Entonces, yo creo que el una problema manera no va de por jugar. ahí. Por eso, no se trata de una manera de jugar que sea específicamente la que yo quiera o la que se espera del futbolista colombiano. Lo que sí no se puede pensar es que es romántico pensar en un proyecto que sea serio y que determine ciertas características y condiciones para poder lograr esos resultados. El proyecto serio está bien, pero cuando usted dice es que nosotros no jugamos a lo mismo en todas las etapas, a mí me parece que el lío no va por ahí. Perdón, Pacho. Toda la vida nos pasó, Sara, que pedíamos un entrenador que nos diera más de lo que teníamos, ¿cierto? Y todavía lo estamos pidiendo. Llegó llegó Maturana y nos dio más de lo que teníamos. Con Ochoa, que jugábamos atrás, con miedo, Maturana nos dio un cambio y logramos algo. Caímos en un bache y llegó Peckerman y nos volvió a dar eso que nos faltaba y subimos, ¿cierto? En las categorías menores a mí me da mucha pena, pero no hemos salido de ahí.
No hemos tenido el gran entrenador que nos dé ese gran salto, que explote nuestros jugadores y que nos vuelva un equipo. A ver, sí, este equipo tenía cosas distintas, pero hay que tener un equipo más colectivo, yo insisto en eso. Y parte de un técnico con otra mentalidad, con otro estilo, un técnico con otra cosa, diría yo, más moderna, más actual, que nos pueda dar ese salto. Bueno, que el técnico esté por encima de los jugadores, Pacho. Y lo hablamos la vez pasada cuando estuvo Cárdenas y cuando estuvo Reyes. Sí, Pero ellos nos han dado algo. Pero déjame, voy a ¿qué unos- tal un técnico con más nivel para estos jugadores? Ponerlos a jugar distinto. Ahora mostramos algo diferente, pero nos faltó algo. Que hoy Argentina nos demostró que todavía estamos muy quedados en la Sí, expresión del equipo. Yo la verdad siento que esto no, en estas categorías no creo que el tema pase única Por y el técnico, exclusivamente no. por el técnico. Pero sí que es importante. Pero mire que Argentina como cambió de cambiazo a Placente. Yo en eso estoy 100% de acuerdo. con Mascherano. Pero porque se fue para el Inter de Mascherano a Miami. Placente. Sí, pero se es le, que- se vio, se le vio sí, el cambio. claro, pero son argentinos. Es decir, ellos no tuvieron que traer a otro de otro lado. Lo que pasa pero es que porque tienen ellos los lo que mejores. pasa es que nuestra base. Es que los argentinos a son los mejores. Hablemos de nuestras bases. Nuestras bases son unas bases aún contaminadas, no son unas bases puras. Cuando nosotros llegamos a tener un proceso serio, yo me acuerdo cuando fuimos a Arabia Saudita. ¿Quién lo creyera? Estamos dando un brinco hace muchísimos años, pero había un torneo en esa época que nutría de una manera un poco más formada a algunos jugadores. El sub-17 y sub-20. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, que la selección que tuvo Juan José Peláez, que fue a Arabia Saudita, la mayoría de esos jugadores ya rayaban casi en el profesionalismo. Y también me acuerdo de la época de Lara y Reinaldo, que la mayoría de esos jugadores, de Guarín, de Aguilar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y los que estuvieron en Australia, ¿cierto? Estuvieron también... Competían en el ¿Tú crees? fútbol A ver, Pacho, colombiano. yo Ya te pongo un competía, solo pero ejemplo. hubo un bache de este tamaño en donde aparece, Hoy lo estamos en donde recuperando, Pacho. nos llenamos de equipitos que compiten en unas ligas que literalmente han como medio desaparecido, ¿cierto? Y la verdad es que perdimos el rumbo. Aquí se compite, voy a decir algo crudo, a veces se compite por la ficha, por la inscripción, por lo que vale la ficha, pero la etapa formativa se ha perdido. Y en la crees que etapa sí? formativa está lo implícito, lo técnico, lo táctico, Sí. lo emocional, lo cognitivo, una serie de valores que hemos perdido. Y ustedes pretenden que lleguemos a una sub-20 con jugadores totalmente formados y hechos cuando tenemos un bache enorme, mientras los argentinos se han preocupado en los últimos años. Tienen 9 categorías. pero todavía Dios, venir más las infantiles más las Ustedes 4 no- divisiones de Nosotros fútbol tenemos profesional. dos categorías. Mire, si le nada damos, más. si le La damos a primera y Colombia, segunda, yo pongo no tenemos absolutamente solo nada este más. ejemplo, solo este ejemplo. Dele este grupo de jugadores, a Placente. A ver a qué jugamos. A ver si el equipo no se le ve una Pero es que, mejoría. Arturo, A mira. ver, perdón, una mejoría, una expresión colectiva. hubieran sacado en primera ronda. No, es que yo vivido el apocalipsis. Nicolás, es que Semifinales después de 20 años. No, es que estamos buscando dar el paso. Pero dar es que, el paso. pero es que dar el paso. Holanda, No, Holanda no ha por dado eso. el paso y Holanda ha llegado a 3 Nicolás, finales por de eso. mundiales Este- y ha ganado lo títulos acabas de europeos decir. con el Ajax. No han podido Nos dar el quedamos en lo de paso. hace 20 años en la semifinal. Bueno, Ahí ¿qué nos hacemos, quedamos. Lucho? Entonces- De pronto ese es nuestro entonces, lugar en el mundo. No. Claro, Mire, Holanda, ese estoy es su lugar en el seguro. mundo. Holanda ha llegado a 3 finales del mundo. No ha podido ganar. Eso no pero lo ha llegado hace a la un final, fútbol por lo ni menos. malo, ni bueno, Llega a ni la final. nada. Mire, Esos son. no, Los dele- daneses ya, mire, eran geniales en los es una 80s, utopía. increíbles. ¿Y qué pasó con los Eso es daneses? una utopía, Nada. una utopía, pero él este equipo Punto. Placente y juega distinto. no, Es una eso utopía, es pero él este equipo imposible Placente saberlo, y Lucho. juega distinto. Oiga, La una cosa, mentalidad, Arturo, Placente por la no, idea. eso no Una cosa, Juega distinto. hay una cosa que sí, en medio de que yo no estoy tan de acuerdo con Luis Arturo, de que, y yo siempre digo lo mismo, esto no es cuestión de pasaporte, sino de capacidad. Porque a Luis Arturo le encantan los técnicos extranjeros, por eso será que en Nacional solo le gustan los técnicos extranjeros, ¿no? O en Medellín les gustan los técnicos extranjeros, porque yo sinceramente, en eso sí está obsesionado Luis Arturo. Tendrá razón de pronto, pero nosotros dejamos pasar una oportunidad que yo siempre, en esa época yo estaba obsesionado, y en cada rueda de prensa que podía medio intentaba, cuando estaba Peckerman acá. Capera lo acaba de contar y usted lo dijo otra vez, o sea, y creo que Pacho también. Dimos el salto. Este momento que está viendo Argentina nace en Peckerman. Nosotros tuvimos a Peckerman todo el tiempo acá y no hubo poder humano. ¿No le interesó? Yo no sé,
Yo no No, sé, yo Sara, siento que no le interesó. yo No no le sé si interesó. no le interesó o no se lo ofrecieron, pero me parece que eso es como el amor. Necesitan las dos partes. Me parece que no sé tanto que no le interesa, porque Peckerman, al grupo Peckerman siempre le ha gustado la platica. Yo creo que si le hubieran hecho una oferta económica importante, No, lo que pasa es que de no había pronto una era la cosa. relación. En esa época se nos escapó la tortuga. Tuvimos al que cambió la historia del fútbol argentino Por eso. en todo el sentido y nunca le pedimos, ni le ofrecimos, ni logramos llegar a un acuerdo con él para que manejara el tema de las una cosa elecciones. muy breve, Todas las Cerramos, elecciones. muchachos, los discúlpenme. técnicos, Ya los- vamos a continuar. Cerramos con Nicolás y Nosotros- volvemos al tema después de esto. Nosotros no hemos tenido un proceso ganador nunca en nuestra vida. Nunca. Nunca. Pues es que quitémonos esa pendejada de la cabeza. No. Nunca hemos tenido un proceso ganador. ¿Quiénes son los técnicos? Andrés citaba a José Peckerman, que es el que arma un proyecto ¿No te muy parece que el de interesante. Pacho Maturana fue un proceso ganador? Pacho, Copa estoy hablando de la Libertadores. sub-20, Ah, Pacho. ya, de la No, sub-20. de juveniles. Entonces, José Peckerman arma un proceso en donde gana 3 títulos. ¿Quiénes son los técnicos que después tomaron la posta? Hugo Tocali. Técnicos que estuvieron en procesos ganadores. Hugo Scaloni, Tocali. ¿en qué proceso No, no, estuvo? ¿En el proceso juvenil de Peckerman? los importantes. Sí. Placente, ¿en qué proceso juvenil estuvo? Sí. ¿En los procesos juveniles de Peckerman? Sí. Aymar. Traigamos ¿en uno qué de esos para acá, proceso? traigamos uno para acá, de esos Lucho, para acá, no. sí. No, ya se nos traigamos. escapó la tortuga, ya, supérelo, ya no lo No, vamos a Placente, empezar a Aymar, uno de ganar, esos, se nos traigámoslo. fueron. Traigamos Se nos uno fueron. de esos para acá, de esa camada Ya de no Peckerman, de podemos. los de abajo. Hay que Traigamos decir- uno de esos. Estoy cansado de decirlo. Traigamos Pero ¿por un qué no se técnico. pueden capacitar los de acá de tal manera que estamos, puedan mira, llegar a ser no los salimos de también? los Torres, de los Reyes, de los Pero es que están hablando Cárdenas, como si de Torres los se mismos hubiera ido a la técnicos B. que han Pero Torres es dirigido. la primera vez, Luis Arturo, que O sea, llega a la selección. No, ¿cómo así? Pero César llegamos Torres a llegó el año semifinales, pasado. Lucho. Pero es que es lo mismo, César Torres. Reyes, Pero es la primera vez que llega. Pero es que Pues yo se la creo cuando usted habla de Cárdenas. Con no. Cárdenas estuvimos No, ahí pero parados hace pero no salimos de ese círculo porque no buscamos una cosa Sí, distinta. pero estamos siendo muy duros con César Torres. Llega un equipo que perfectamente sí. puede ser Eso tercero en el sí, mundo. buenísimo. En la categoría. Es más, creo que al principio, hay que por lo que criticar, vimos en los hay dos que primeros criticar el proceso, hay Hoy que se le criticar vio muchas los dos cosas. partidos, Pero lo imaginamos tampoco en final. podemos Hoy de se una le vio vez que no fue acabar capaz a un hombre como César Torres. Muchachos, Por Dios, muchachos, se le vio muchachos, que muchachos, por segundo tiempo no reaccionó. muchachos, No, es muchachos. injusto, ¿no? Primero, mire, habrá miles de defectos en el Torres no proceso. tiene la Muchos, culpa que se hay haga muchos, culpable, no, Pero él no es el culpable. Pero me parece que estamos satanizando demasiado al técnico. Además, son técnicos que hasta nos vendió una No ilusión. es el Yo responsable. quiero Julián, otro mejor, Julián. yo quiero otro mejor. No es que sea malo, yo quiero otro Estamos, no, mejor. Luis Arturo está satanizando. Yo quiero otro mejor. Julián, tu opinión y voy con, Sí. con No, Pacho, la opinión yo- de la gente, muchachos. Díganos. No, yo creo que acá no se puede hacer esa generalización y nosotros hemos tenido acá en el país algunos futbolistas buenos, otros no tan buenos, grandes generaciones. Me voy a correr un poquito porque sé que hay movimiento acá, viene llegando un bus. Cuidado ahí. Voy a mostrarles. Cuidado, antes de Julián. continuar, Cuidado, de Cuidado continuar porque con no el tema. alcanzamos a pagarle lo del seguro ese Cuidado con lo que médico allá. Cuidado. Puede ser la selección. Puede ser la No, elección Colombia. estamos lejos. Si Estamos echa lejos. reversa el Y bus usted y me suena da- la lambada, es Y Colombia. usted me debe una lechona todavía, así que lo necesitamos. Parece ser la selección. Sí, es la selección. No, es Argentina. Ah, no, Es es Argentina, Argentina. está bailando. No, yo Están veo bailando demasiada Argentina. alegría Es Argentina, adentro. es Argentina. Demasiada Es Argentina. alegría adentro. Es el bus de Argentina, correcto. Es Argentina, es el están bus de felices. Argentina. Yo les había contado ayer que están en el mismo hotel, que están compartiendo lugar de concentración con la selección. Ahí está la llegada entonces del bus de Argentina después de haber logrado este pase a la final. Y como ustedes escuchan acá detrás de nosotros, hay hinchas de Argentina. Hoy sí, lastimosamente, pues no se ha sumado ningún hincha de Colombia. Yo, para continuar con el tema, Pacho, le decía que no podemos hacer esa generalización y que yo creo que este es un tema también de materia prima, porque siento que Lucho habla como si nosotros fuéramos Francia o Argentina, con una capacidad de estar generando jugadores de altísimo nivel todo el tiempo y que a los 20 años ya están en algunos de los mejores equipos del mundo, como Mastantuono, por ejemplo, que por esa misma razón no disputó este campeonato. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nuestro mejor futbolista en esta generación, que es Neisser Villarreal, está todavía, se va a ir ahora, pero está todavía en un equipo del fútbol colombiano que es Millonarios y ni siquiera juegan Millonarios por todo lo que pasó. Más aún lo Entonces, necesitamos. sí creo que hay que Más descargar un aún, poco más de Julián, más responsabilidad aún lo necesitamos. en eso, en lo que hay. No, Más aún, yo como no ahí tenemos, difiero más aún mucho. ¿Y necesitamos
creo alguien que que nos Placente ayude. con este equipo, con esta generación y con las ausencias que había hoy, usted puede darle este equipo de hoy a Jürgen Klopp, a Carlo No, Ancelotti, Placente, a quien y usted jugamos quiera. Creo mejor, que Colombia y iba a jugamos tener un distinto. planteamiento muy parecido, muy parecido. No, no creo, no creo. Usted se lo da a Placente y jugamos traemos un distinto. Yo no sé entrenador por qué. extranjero y de un momento a otro, entonces los jugadores colombianos de la sub-20 se convierten en los mejores del mundo. Y entonces ya ahí estamos en Mire, capacidad Julián, no de nos llegar a la digamos mentiras. semifinal, Oscar sino de ser Córdoba está campeones del cansado de mundo. Yo creo que decirlo. no, yo creo que no. Oscar Córdoba está cansado de decirlo, nuestros técnicos se quedaron. Oscar Córdoba, Vea, ¿quién más? La autoridad Oscar Córdoba, nuestros técnicos No, se está quedaron. bien, es la Todavía opinión de él, estamos yo no la con comparto. Reinaldo Yo creo Rueda que y Bolillo acá, en las elecciones. con Son esta nuestros dos materia prima exponentes que en tenemos selecciones, nosotros, Reinaldo y Bolillo. es lo que Todavía, da. por Dios, no volvemos a tener un técnico en ninguna parte importante afuera. Placente hubiera evitado la Oscar, expulsión de mire, Colombia. No, yo digo, a ver, yo le digo una cosa. Colombia, Pero entonces ya descartamos Cárdenas, a César Torres, que digamos llevó un equipo a semifinales Torres hizo después un de buen ¿cuánto trabajo. tiempo? Pero yo quiero algo mejor. Yo quiero algo Por mejor. eso. Es que no Yo lo quiero- sabe, o sea, Lucho. mire, y con lo dice Julián, tenemos carencia de jugadores importantes. Más aún necesitamos un técnico que nos ayude a elevar el nivel. Mire, pasó, estuvimos 3 mundiales por fuera, con Pero ¿de Rueda, dónde con los va a Lara, sacar? con Es que- Leonel, es con que tampoco Bolillo. es que Llegó nosotros Peckerman seamos y una nos máquina subió. de producir- Después llegó de otra vez producir Reinaldo Rueda, futbolistas bajamos. al Lorenzo nivel no de volvió a las subir. mejores ¿Qué más selecciones del evidencia mundo? que Lorenzo queremos no de volvió a eso? subir. Juli, pero ¿cómo Claro, se produce? clasificamos. Pero, a ver, Es un que- momento. es que- Y Reinaldo no clasificó. Por Dios, yo que acabo de Reinaldo, escuchar. ¿qué es esto? Yo que acabo de escuchar, si aquí uno de los técnicos más cuestionados de los últimos tiempos ha sido el mismo Lorenzo. Tú lo has cuestionado. nos clasificó, Todos ¿no? lo hemos Pues cuestionado. hace 2 partidos, Todos, Lucho lo todos. quería sacar. Pasaporte, Luis Arturo. Todos. No. Todos lo hemos cuestionado, No, Lucho. ¿Cómo no vas a reconocer Sí. que todos lo hemos No, es cuestionado? verdad, pero la selección ¿Qué? creció. Fuimos a la final de Copa América, que después cayó, es otra cosa. Pero de lo que veníamos para Qatar, ahora crecimos y todos aplaudimos el segundo lugar de la Copa América. O ya Pero nos sí, o ya se nos olvidó. No, pero nos por ha eso, olvidado Lucho, eso. Lucho, Con los entonces, colombianos fracasamos, Lucho, sí, si fracasamos. nos vamos a fijar, si tú si nos mismo- vamos a fijar únicamente en el resultado y en hasta dónde llegan las selecciones, perfecto. César Torres puso a Colombia donde no había estado en muchos años. Es Y entonces decir hoy que a listo, ver, ¿no? Que entonces, chao, que a ver, traigamos uno de los hijos de Peckerman para que agarre esto. A ver si entendí. Hace unos días, nuestro compañero Luis Arturo Henao vino con una noticia, Compañero y amigo. que a mí me agradó mucho. Porque creo que está preparado, porque creo que se ha preparado. Pero ahora ya sé cuál va a ser la opinión de él si eso llegase a pasar. Alejandro Restrepo no podrá ser técnico de la Selección Colombia. ¿O sí? No porque nació acá. No podrá. No podrá. No podrá, y lo voy a anotar por Está- aquí, no, y yo- lo voy a tener anotado. No lo he porque- dicho, lo he dicho. ¿Qué? Porque no es Estoy discípulo de citando, Peckerman, estoy entonces no citando a Oscar Córdoba, que nuestros técnicos se no, quedaron. pero- Alejandro Restrepo es la nueva cara, y hay que pero tú no sabes si César saberlo. Y Torres el se señor quedó. César Torres No, es César- la nueva. César Torres, Pues la claro nueva que cara. sí. ¿Cuántos lleva dirigiendo César Torres? Pero ¿por qué lo vamos a descartar? O sea, ¿cuál es el gran pecado de César Torres para que lo descartemos ya? Aquí me lo están escribiendo varios técnicos. Ya ha seguido 2 equipos. En el Y que fútbol se le ¿Cuál colombiano. es el contrato? Con Joao Jaguar en las últimas. Pero Señores. Lucho, no le dieron al Barcelona de Guardiola también. o sea. No, es que él lo hizo bien, pero yo Aguila, creo creo que fue. digo que con un técnico distinto podemos Bueno, jugar está bien. una selección de individuales, No una podemos selección de individuales. cargarle la historia, lo mal que hemos manejado, toda la parte juvenil por una sola persona que nos lleva Una selección de individualidades. a una Lucho, semifinal, por Dios, de un campeonato del te mundo, pido un para nada. instante para que Sara entregue una conclusión final. Escuchamos la gente, vemos Oye, el acuerde que partido. usted tiene que llegar al Por hotel y favor. descansar, Luis Arturo. A ver, Está ahí hay preocupando. un problema con la exposición de Luis Arturo, y es que siempre se suele pensar que lo siguiente es magia. Y magia es traer un técnico extranjero que nos cambie todo por gracia de la nada. Volvemos al punto. Julián dice, no hay la suficiente cantidad de jugadores de élite o de calidad para estar en este tipo de instancias o de lugares. Tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con que ni un técnico ni simplemente una buena selección de jugadores nos soluciona los problemas estructurales que tienen que ver, uno, con la formación de formadores, que me parece que es fundamental, porque si hay una idea, si hay un sistema que permita que tanto entrenadores como jugadores a nivel nacional, en un territorio grande y rico en talento como es Colombia, pues se podría permitir tener más cantidad, más variedad, y luego un sistema también de liga que permita que esos jugadores puedan estar compitiendo en equipos que les permitan llegar a este tipo de instancias. Entonces, en ambos casos volvemos a lo mismo, y es, si no hay un proyecto
proyecto serio y un proyecto determinado, y que no lo hace el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, porque a mí me ha parecido que se ha mencionado mucho esto de ya tenemos que pasar a tener una mentalidad campeona. Como si se pudiera solo a punta de voluntad. Esto no es voluntad, esto es trabajo constante, y es un poco lo que decía Andrés, naturalizar estar en este tipo de instancias, que nos sintamos cómodos llegando a una semifinal y compitiendo, creyendo. Entonces por eso no es ni somos los mejores ni somos los peores, es valorar lo conseguido, porque si no va a ser imposible construir a partir de ahí. O sea, nunca tampoco hemos valorado esos momentos en los que sí ganamos. No nos gusta, no nos gusta acordarnos de 5-0 estamos conformes con nada. Nada. Y sobre Sí, todo, ni siquiera El todo. 5-0 parece ya vergonzoso. es vergonzoso Sí, llegar a la yo lo final de celebraba tanto cada vez es que estaba allá. vergonzoso. Claro, y Cada eso, 5 de septiembre y eso, llegaba y yo eso es memoria en carnaval. colectiva y eso es cultura de fútbol, porque es que tampoco, o sea, si tenemos tan poco, agarrémonos de lo que hay, tenemos. porque obviamente Cuidemos nuestros ídolos. el papá de Viera decía, por las calles de mi pueblo, que se llama Florida, han caminado campeones del mundo. Eso hace que los uruguayos crean que ellos pueden ser campeones del mundo. Pues aquí no tenemos campeones del mundo, pero de algún lado tenemos que armar esa narrativa, relato y sobre todo el trabajo para poder competir. La opinión de la gente en este álgido programa, Ay, lleno Dios de mío. conceptos Dios mío. y de muchas opiniones. La opinión de la gente es muy importante. Nos dice Goodman, dice, hay que reconocer, ellos están mejor preparados, son superiores desde la formación y la mentalidad. También el cuerpo técnico demostró que está más capacitado. Placente le dio el respaldo a Torres. Un repaso a Torres. Los partidos se ganan o se pierden, también en los pequeños detalles. Gracias. Dice Jaime Enrique Oñate Mayorga, siempre hablan de mentalidad. Marruecos ha ganado más que Colombia y le ganaron a Francia. Vamos con Marruecos todos el domingo, ¿no? NM dice, Colombia pierde porque el futbolista colombiano es débil psicológicamente. Nos dice Jorge Silva, dice, por la mentalidad conformista y mediocre, hoy Argentina nos superó en todos los aspectos, pero Colombia no tuvo mentalidad ganadora. Además, la verdad, el marcador se quedó corto a favor de Argentina. Pero Colombia también llegó en el primer tiempo. El problema de Colombia es que estamos llenos de jugadores físicos, rápidos, los cuales no piensan, y estamos dejando a un lado jugadores talentosos e inteligentes. Eso El es primo verdad. de Luis Arturo, Eso Mauricio, es verdad, Mauricio primo de Henao. Lucho, eso es Se verdad. llama Joao Pedro Piñeiro y fue el árbitro del partido de este Mundial Sub-20 en el Estadio Nacional. Buen árbitro. En el arco de Argentina, Santiago Santino Barbi, Jordan García en el arco de Colombia. Lo hizo bien Jordan, lo que pudo. Minuto 9, miren, esta fue la primera aproximación de Colombia, un ataque Ay, por la era izquierda. gol. Y pues despeja al arquero. Estuvo muy bien Barbie ahí. Ahí, miren, primer tiempo. estamos Cabezazo hablando de Canchimbo, de Canchimbo. Ellos responden con este remate a puerta que detiene García. De las figuras de este equipo, García. Luego en el 36, una aproximación de Argentina que despeja la defensa. Esta fue Tremenda. complicada, pero esta fue la más importante del primer Pero tiempo. miren, lo que hizo virar el partido yo creo que pudo haber sido esta jugada. Arizala. Esta jugada se escapó por Se quedó. milímetros. No, y ahí ya arranca el segundo tiempo y ya Argentina se nos Sí, montó. Colombia se queda mucho. Claro, en el segundo aquí tiempo. está. Aunque esta fue buena de Colombia. Esta fue Sí, buena. pero para mí, si la revisan, había falta previa de Colombia. Mire, Buena tajada. antes del gol, de la que Barbie. pierde Argentina, mire. La Barbie mire, que mire, está. mire, antes del gol, mire, Esta mira que del pierde. minuto- Ah, no, ese es el gol. El gol. Este sí. es el gol. Pero antes Que es del un gol, golazo. La perdieron. jugada del gol es Un buenísima. golazo. es Más un que golazo. Arizala se nos quedó enganchado, ¿ah? Sí, buen gol. además, García retrocede. Bien, Arizala no Bebú, sí, llega. El espacio queda Arizala bien. enganchadísimo. Claro. Y terminan ellos. Y aquí entonces- casi nos hacen el segundo. no, y ya nos volvimos ahí, la verdad. Ya sí, ahí nos destruimos. Son muy colectivos. Comenzamos a Y tener. aquí explosión. la gran K de Rentería. Ay, Rentería. No, increíble. Esto es lo que Sin digo yo. necesidad. Nos hacen un gol y despuesito la expulsión. Por Dios, muchacho. Pacho. Por Dios, muchacho. Dime, La Martín. doble, la doble. no. Yo estoy de acuerdo con Perdón, hubo dos jugadas de Emilio. Por tiempo no las pasamos. Dos acciones. Tuvo una que Sí, sí. casi llega, Una- pero le llegó una, el- en las dos lo de desarmaron. una forma asociativa, con el mismo. En la primera la que cambia le de saca pierna. el central es porque es que es Cuando- un central mucho más rápido. Cierre buenísimo. del- La primera cambia de pierna y en el Es un cambio de nueve pierna corpulento. perdió Sí, un se tiempo. quedó. Él tenía que haber pateado cuando Bueno, controla sí, la pelota. ya ahí patea. pierde un tempo Sí, y ahí perdió el pierde tiempo. la forma de remate. Y en la segunda lo Pero era anticipa. perfil Cuando- cambiado, ¿no? Sí, Era pero es perfil que estaba cambiado. muy lejos Cuando también. Él estaba muy lejos. cuando No, yo estaba no tenía distancia. en Argentina, Sí. el modelo de entrenamiento era totalmente diferente. Nosotros los martes por lo menos 15 kilómetros, el miércoles.
Bueno, yo Dame un creo- instante. Llega a Colombia la concentración. Julián, tú atento. Te escuchamos, te vemos. Sí, sí. Sí, señor. Está llegando en este momento el bus de la Selección Colombia acá al lugar de concentración. Hay algunos hinchas, están familiares también de los futbolistas que finalmente se han acercado y bueno, con el aplauso, reconociendo el esfuerzo y acompañando este momento complicado, este momento de frustración para el equipo colombiano que, como les decía Pacho, igual mañana hará recuperación, entrenará el viernes y preparará de esa manera el partido del próximo sábado por el tercer lugar. Esos partidos, ¿no? Ya. Más adelante, en un instante, vamos a escuchar al técnico César Torres. No, lindo, Que a pero propósito, además tenemos que buscarlo, ¿no? de pronto es que como su nombre ha sido tan sonoro, cualquiera imaginaría que lleva años dirigiendo y no es así. No, es que dirigiendo en el fútbol profesional, pero es la primera vez esta selección lleva un año. Él Pero, estuvo No, durante... lo que tiene son 3 años, no, 3, 4 años. y ese bendito partido que le dicen la finalita es muy difícil de jugarlo, pero para Colombia es muy importante, como dice Nicolás, ser tercero del Mundial Ser y además tercero. ante Francia. Dame el tercer Claro, hay puesto. que recuperarse porque además está Neisser necesita dar más goles. Julián, descríbenos un poco más. Veo que hay algunos que se acercan a las barandas y demás. Pues Jordan, Sí, Pacho, como le decía, están recibiendo el reconocimiento de la gente. Hay sobre todo representantes de las familias de los futbolistas que están con ellos en la buena y en la mala. La mayoría de los futbolistas hacen el tránsito directamente hacia el hotel y otros vienen y saludan a los hinchas que están acá. Voy a robarle 2 minuticos a Jordan Barrera. Voy a ver si Jordan nos atiende por acá, que se ha acercado a saludar a su familia. Jordan, los que están siempre, ¿no? en los momentos tristes también, como el de esta noche. ¿Cómo está el equipo, Jordan? ¿Cómo reciben este resultado adverso tan complejo y tan distinto a lo que todos esperábamos hablar esta noche? Pues como tú lo dijiste, no fue lo que esperábamos y nada, no hay palabras para expresar lo que sentimos ahora y pues ahora seguir trabajando, a seguir para adelante y saber que vamos a buscar ahora un tercer puesto con la ayuda de Dios. Jordan, por supuesto está todo muy reciente, pero usted desde afuera y no es el lugar en el que quería estar ni donde nosotros queríamos verlo esta noche. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son esos pequeños detalles que terminan definiendo el partido a favor de Argentina? Pues estas son finales y son desconcentraciones. Pasaron, no sé, pues llegamos muchas veces, no la metimos, ellos llegan una vez, nos hacen un gol. Pues así se juegan las finales son de ganarlas y hoy de pronto no tuvimos de pronto esa jerarquía para poder ganar ese partido. Es difícil saberlo, Jordan, pero con un poquito más de los titulares habituales podía haberse desarrollado de pronto el partido. Hoy lo que sentimos nosotros es que el equipo extrañó su presencia, la de Neisser Villarreal, por ejemplo. Sí, claro, son jugadores muy importantes, Sarabia, todo. Pero bueno, no se dio, así fueron los planes de Dios, que son perfectos y nada. Como te dije, ahora seguir trabajando y pensar en lo que viene. Físicamente, ¿cómo está, Jordan? ¿Cómo va la recuperación? Pues bien, vamos bien con la ayuda de Dios, pues, para poder estar en el tercer, para poder pelear esta final ahora para el tercer puesto. Gracias, Jordan. Buenas noches. Nada, todo bien. Bueno, compañeros, estaba ahí Jordan. Evidentemente creo que pues el rostro de Jordan es el de toda la selección. En un momento muy difícil para hablar, pero agradecemos por supuesto que nos haya regalado este par de conceptos después de lo que acaba de suceder con Argentina. Julián, mira, retírate un poquito porque hay una imagen muy bella y es el encuentro, creo que es con el hermanito. sí, parece ser alguien. Sí, señor, es el hermano. Es con el hermano Y que cómo viene le la- habla, ¿no? Y creo que su señora madre también se acercó y le acarició el rostro y le dijo algunas palabras. Pero nos impactó mucho la frase que utilizó. De los jugadores que hay ahí, aparte de Emilio Aristizábal y de Perea, bueno, también Bazán ha jugado, no mucho, pero ha jugado muy de vez en cuando. Jordan Barrera ha jugado en el Junior y habló de la palabra jerarquía. Mire, ahí está una vez más. No tuvimos la jerarquía para vencer. ¿Están de acuerdo? Sí, y carácter. Y carácter, porque en un momento. No, después del gol, Se Martín. mostró. Después del gol también pero se echaron esta Argentina abajo. mostró carácter. O sea, saben resolver en situaciones de presión. Si uno ve a ese Pestriani, Ese fue el Pestriani mejor, no solamente. ese fue el mejor de Argentina. Volvió
volvió Nada. nada al pobre Bazán, pero no solamente en línea de recta, sino que llegaba, descendía, buscaba el juego interior. Diagonales, sí. ¿Y quién es el que termina metiéndole el pase a Silvetti? Él. Él mismo. O sea, y lo de nosotros no, lo de nosotros parecen, con el perdón de todos, o sea, hoy perdimos y estamos dolidos y todo, y queremos lo mejor para ellos, pero parecen un caballo desbocado. Van en una sola línea, y eso es lo que nos hace falta resolver o tener la lectura o la idea de partido presente. Miren que en el primer tiempo, sí, aguantábamos, salíamos tranquilos, pero cada vez que hacíamos ese pelotazo, no era un balón dirigido o directo, que pudiera resolver Emilio, que pudiera bajarse a la segunda pelota, ni la lectura del espacio, nunca, siempre quedaron cortas las pelotas. Y a eso es lo que a eso es lo que jugamos. Sí, por ahí la individualidad de Perea nos ayudó mucho a crear situaciones de peligro, pero hasta ahí, y Canchismo hasta que estuvo. Otra cosa, es increíble que Colombia no tenga un jugador que le sepa pegar bien a los tiros libres. Vean, el mejor ejemplo de nosotros Era Barrera y no estaba. Sí, pero Perea intentó muchísimas veces y siempre tiró un globo o pasado o simplemente fácil para rechazar. El mejor ejemplo de la pelota quieta lo tiene la selección mayor con un hombre como James o como Quintero. No tenemos ese jugador. Claro, pero yo siento que ahí es un poco ventajista analizar con el periódico después de la derrota, porque siento que con esta idea, entendiendo que le faltaba juego interior, sostener la pelota y esas características que las asociamos más con el fútbol colombiano, que este equipo compitió así. Compitió de esta manera. Sí, de principio a fin. Siento que este punto de la jerarquía no tiene que ver con una falta de una idea, porque siento que esos jugadores estaban convencidos de eso que quería hacer César Torres, por eso no creo que la responsabilidad sea del entrenador. Lo que sí creo es que esto que llaman los pequeños detalles es las situaciones de juego, porque es una muy buena jugada colectiva que de hecho empieza por derecha, luego va a la izquierda y le encuentran el hueco por dentro, es decir, colectivamente, pero eso es Argentina. Y esta selección Colombia compitió de esa manera, entonces no siento que es apegarnos a nos falta el 10, nos falta... No creo que esa sea la respuesta en este momento. Tú ahorita lo decías, también le faltó la capacidad al entrenador, que no tiene, tiene culpa de cierto modo, pero de reinventarse también. ¿Qué hizo Placete? Metió un segundo delantero y ahí no aguantó a los centrales hasta la misma salida. ¿Pero qué pudo haber hecho hoy? Claro, que no tenía tiene los jugadores. Claro, pero no tenía y mucho. Placente Por me eso. plantea, porque de hecho él mismo es el que decide con lo salir que con tiene en el defensa y banco, par. ¿qué más podía haber hecho Colombia? Mire, nosotros pierde- también, Pacho, nos emocionamos mucho con los resultados. O sea, los resultados a Es veces... que los resultados son los que nos llevan a la final. A ver, los resultados a veces a uno no lo dejan ver el detalle que no funcionó bien. Eso siempre ha pasado en el fútbol. Pero ¿dónde pasaron Entonces, por encima de Colombia? perdón, no. Pero todos los rivales nos llegaron mucho. Arabia nos llegó. Sí, por el costado izquierdo. Perdón, nos llegó Nigeria, nos llegó Sudáfrica, nos llegó España, ni se diga. Entonces, pero permíteme, Martín. Entonces, esos resultados nos hacían emocionar. Uy, vamos bien. Ganamos el grupo, le ganamos octavos de final, cuartos de final. Y no veíamos nuestros problemas y nuestros defectos. Con España tuvimos muchos problemas, muchos. Luis Arturo, eso es el fútbol. No, está bien, pero entonces también no digamos que esta selección, no, que es para proponer tiene que ponerte, Lucho. Tienes que arriesgar para proponer, para buscar algo contrario. No me refiero a eso, me refiero que la selección tuvo muchos problemas y muchos vacíos y defectos, que no los vimos por los resultados. No, pero aquí se Por los hablaron, resultados. aquí se hablaron, Lucho. ¿Cómo que no Es que lo que los pasa, vimos? e insisto Sí con lo que los yo vimos, comencé hablamos diciendo, mucho de eso. nosotros tenemos un grave problema, insisto, es que nos agrandamos antes. En eso nosotros tenemos que darnos un baño de humildad, porque nos agrandamos antes. Pero cuando perdemos en estas instancias, a nosotros nos parece toda una real porquería. Queremos destruir todo e incendiar todo. No, o sea, no nos agrandemos tanto antes, porque sabemos que tenemos defectos y sabemos que tenemos problemas. El equipo de hoy era un equipo que estaba reducido, tenía 3 bajas importantísimas.
importantísimas. Y el goleador del torneo. Claro, y no destruyamos después de que llegamos a semifinales. Claro. A mí semifinales me parece un buen lugar para este equipo. No ¿Cómo tenemos va a ser historia, malo? no tenemos historia. No hemos ganado un carajo. ¿Cómo puede ser posible que eso sea malo? Pero lo que pasa es que, como dice Nicolás, uno hace este análisis hoy y entonces le van a venir encima muchos diciendo, no, es que Conformista. mediocridad, que conformismo. Pero No, que cambie yo a quisiera César Torres. que buscáramos las grabaciones del que hablábamos de las programa, fallas en la no, del izquierda. programa después del partido con Noruega. Sí. O sea, que fue un partido horrible de Colombia. Horrible. Y contra Arabia, hablamos de que eso. fue malísimo. Pero lo supo jugar bien. Exacto, pero bueno, pero hablamos de todos esos problemas. Claro. Evidentemente la selección fue superando muchos problemas, tuvo buena suerte, que Andrés, también en el pero fútbol usted fue de los pocos que habló de eso. necesita la buena suerte, Luis Arturo, De los pero pocos. también mejoramos en otras cosas. Y apareció Neisser Villarreal en el momento que era. Sí. La ganó el entrenador esa, Claro, además. también. Ojo, a ver el Entonces, llegar a semifinal para esta selección con las expectativas que teníamos después de los 2 primeros partidos, no es malo. No, La buenísimo. opinión de la buenísimo. gente, la opinión de la gente, aquí está. ¿Qué dice la gente? La gente dice, Juan C.R. Mejía, la mentalidad que tenemos es de equipo chico y encima nos ponemos a hablar antes del partido y los picamos a ellos que solo hablan en la cancha y después del partido. Bueno, ellos también, Juan, a veces cazan peleas. Sebas Cardoso nos dice, el jugador Pero eso no es colombiano verdad, Pacho. es bueno técnicamente, pero en mentalidad y en conceptos generales nos llevan mucha ventaja. Edwin Naranjo, no entiendo por qué solo le quieren llevar la contraria a Lucho. Tenemos calidad inferiores, pero Bueno, falta la también. mano y jerarquía de un técnico con la experiencia para estos torneos. Pero también. Edwin Naranjo, no. Saludos al primo. Dice Cristian Fernández, dice, ¿saben por qué? ¿Saben por qué Peckerman, Placente, Tocali, etcétera, funcionan como formadores de ese país? Porque primero son argentinos y su trabajo como formadores radica en el sentido de pertenencia. No funcionarían igual en Colombia. Es lo que dice Cristian. Dice Cristian Rincón, el problema de Colombia sí son los técnicos colombianos, porque solo les sirve el biotipo y dejan de lado a los jugadores talentosos. Promedio de estatura argentina 1,76, pero se nota la diferencia de inteligencia y fútbol. Bueno, César Torres, que todos estos días ofreció un discurso y una argumentación. Él dijo, vamos, es para la final. Siempre lo dijo. Él- Vamos a jugar 7 A partidos. mí me finales. gustó ese discurso A mí también. de Torres. A mí también. El de no más Y me grandes parece- guerreros, me encantó. Él, Me no, y encantó. es más, Me él pareció lo muy- puntualizó y cuando hablaron de que los jugadores los ensalzaban, él dijo yo los aterrizo. Aquí está César Torres al final de lo que para él, como para el grupo, debe haber sido un golpe durísimo, como para nosotros. Buscar el tercer lugar, hay que ir a buscar el tercer lugar, hay que buscar terminar dignamente. Imagínate uno decir dignamente buscar tercer en un mundial. Pero yo creo que esa es la exigencia que tenemos que tener nosotros en Colombia, en nuestro fútbol colombiano, en todas nuestras selecciones. Hay que ir a buscar ese partido, mañana buscar recuperar a los muchachos, que no se pierda la fe, que salgamos y compitamos y que lo demos todo, porque también es un orgullo llevar un podio a nuestro país. Al pueblo chileno, también a Colombia, se juntaron, mejor dicho, sacaron 10 Sí, la gente acá en Chile hoy acompañó, alentó la selección, lo aplaudieron al final. No, tengo pura gratitud, he disfrutado mucho el Mundial. Esta vez no pudimos llegar a la final, que era el sueño, pero bueno, mañana me levantaré bien temprano y lo volveré a intentar. Y lo intentaré hasta que el país lo consiga. Y aparte que te cambia la vida, a ti, a los jugadores, este mundial lógicamente que te ha cambiado tu vida, te ha cambiado la vida a los jugadores del barrio. Sí, la selección nos cambia la vida a todos. Vestir la selección nos cambia la vida a todos, les ha cambiado a los chicos, a todo el staff, al cuerpo técnico. Gracias con toda la federación por el apoyo, por todo, ofrecer excusas, no pudimos, lo intentamos, lo buscamos, no nos metimos atrás, lo fuimos con valentía, bueno, nos sigue faltando y vuelvo y te digo, tenemos que incluirnos a todos, buscar cada día qué nos falta, pero estamos cerca, seguro que estamos cerca. Hablaba de que, claro, se va a buscar el tercer puesto, pero sigue siendo el histórico en 2003, ustedes obtuvieron eso en la categoría, quizás no se logra
principal que era alcanzar la final, pero ¿cómo se analiza volver a tocar la historia de esta categoría para ustedes? Queremos hacer historia, no hemos hecho historia, lo he dicho. Queremos igualar lo que hizo el profe Reinaldo Rueda, que además fue maestro mío en la universidad. Tenemos una linda amistad, he estado muy pendiente. Bueno, hay que terminar bien, hay que buscar ese partido, hay que ganarlo. El sábado saldremos a competirlo para ganarlo como hemos buscado competir todos y tratar de llevar ese tercer lugar al país. Gracias, César. Gracias a todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, Julián, no sé si tengas algo final que acotar antes de tomarte un descanso y seguramente más adelante te van a requerir en Sports Center, pero algo más que señalar desde allá, desde territorio chileno, desde Santiago. Sí, Pacho, una última cosa sobre César Torres. Esta semana nos había contado alguna persona de la federación que hay interés de un equipo de Estados Unidos para llevar a César Torres y un equipo del fútbol árabe para llevarlo también después del comportamiento de la selección Colombia en este mundial. La persona con la que hablé me dice, nosotros queremos que él continúe porque evidentemente fue previo a este partido el comportamiento de Colombia en el mundial, así no se haya logrado el objetivo de acceder a la final, los deja tranquilos respecto a lo que se está haciendo en el fútbol base y ellos quieren que continúe, pero no está esa certeza porque tiene propuestas atractivas César Torres para, culminado este proceso, de pronto ir a dirigir al fútbol del exterior. Ya. Bueno, muy bien. Julián, nos encontramos más adelante en Sports Center. Un abrazo, gracias. Excelente el trabajo desde Santiago. Bueno, y nos queda el partido frente a los franceses, Chao, Pacho. que es el del tercer lugar. Y ánimo, Julián, no es culpa suya, no es culpa suya, ánimo. Claro que sí. No, yo les voy a hacer rápidamente una Tranquilo, pregunta. igual, recuerde... Sí, dale. ¿Qué me va a responder? Sí. No, Pacho, solo para Andrés, porque yo sabía que venía la pullita. Solo recuerde, primero que le debo una lechona, Sí. correcto. La otra semana programamos lechona sin arroz, como tiene Sin que ser, arroz. por supuesto que sí. Sin arroz. Y lo otro, pues he tenido la posibilidad de títulos, varios, me consta, estando ahí con me mi consta. equipo. Entonces, y nos hemos por mí encontrado no se preocupe, en tranquilo, otros triunfos, tranquilo. nos hemos encontrado en otros triunfos. Gracias, Pero amigo. es mi deber decirle que no se vaya a Abrazo, sentir mal, chao. que no fue culpa suya. Muy bien. Pacho. Bueno, muchachos, para hacer una ronda de una pregunta. Déjeme acotarle algo que la verdad nadie lo dice y que a ustedes, a algunos de ustedes que han estado en estas selecciones menores y se decía y se veía, me tocó quedarme fuera de una sub-20 porque anteriormente los técnicos, algunos no tenían la posibilidad y la capacidad de coger libremente porque los empresarios, los dirigentes muchas veces metían a los jugadores. Hoy para mí esto es importante porque a este entrenador que le dio que fortaleció la mentalidad de los jugadores más allá de lo que haya pasado hoy y que cogió por convicción a un hombre que fue muy discutido como Neisser Villarreal, lo cogió por encima de viento y marea, le dio la posibilidad de estar en un mundial y de salir goleador de un mundial. Para mí hay que seguirle manteniendo la posibilidad de que siga estando en selecciones, pero también darle las herramientas para que siga capacitándose y poniéndose al servicio de la selección. Muy bien. Voy a hacerles una pregunta basado en varias cosas. Primero, en posiciones encontradas que hemos tenido en esta mesa de opinión. No de todos, pero sí hay una opinión distinta. ¿Usted le daría continuidad al proceso César Torres o aprovecharía que lo quieren en Arabia Saudita y en los Estados Unidos para hacer un cambio? No, ¿Qué haría usted? para mí que aportara en su casa, que tenga sentido de pertenencia como lo han tenido los argentinos también y que le dieran las herramientas. Ok. Hay que peinar el país buscando esos jugadores. Y esos jugadores que de pronto nos devuelvan, sin quitarnos la evolución del fútbol actual, un poco más de dinámica e imaginación en la mitad, porque ese jugador, tenemos hoy un fútbol muy flecha, pero nos hace falta algo ahí en ese mediocampo. ¿Tú qué dirías? Yo lo dejaría. ¿Ustedes oyeron lo que dijo Torres ahorita? Yo a este señor lo dejo, le firmo 2 mundiales más. O sea, habló de exigencia, habló de que habían fracasado, que tenemos que terminar dignamente porque él quería ser campeón.
Nosotros nunca pensamos en eso. Si estamos hablando de mentalidad, no se habla. Él dijo, o sea, con voz entrecortada, yo quería ser campeón y no pude. Bueno, voy a terminar esto dignamente. yo a ese señor Dijo, le firmo... Lo intentaré hasta que lo logremos. Exacto. Yo a ese señor le firmo 2, 3 mundiales más. Recortada. De una. Tú, Andrés. Evidentemente, pero claro que me siento con él como tiene que ser, al hacer el balance, siendo, digamos, estamos hablando de una decisión de la federación, ¿no? Y digo, decir lo que usted dice. Buenísimo, todo el discurso espectacular y se queda más tiempo, pero sí hay que, tratemos de encontrar en qué parte faltaron argumentos o faltaron herramientas para que en las próximas posibilidades tengamos una selección más completa, que se parezca más a lo que se necesita para que podamos llegar a una mejor, seguramente, actuación. Pero es que eso hace parte del proceso que nunca hacemos, mantener al técnico. ¿Qué dice Lucho? No, es que no solamente es decirlo. Yo puedo decir que quiero muchas cosas. No solamente es decirlo, es buscar cómo lograrlo y cómo hacerlo. Y eso es lo que nos ha faltado. Yo sí quisiera un técnico, o sea, siendo Torres un buen técnico, pero quisiera un técnico mejor que él. Es decir, tú aprovecharías y harías un cambio. Yo sí, es que no es ahora, es hace rato. Cárdenas, Reyes, y ahora yo quisiera un técnico de más nivel para las categorías menores, porque creo que podemos dar más. Ok. ¿Qué dices, Ana? Yo creo que más allá de dejarlo, que es posible, al final dejarlo le quita la responsabilidad a la Federación Colombiana de Fútbol de generar un proyecto que sea completo, porque el resultado de la sub-20 no puede estar desligado de todo lo que se haga en términos de formación desde categorías infantiles y de formación de formadores, como ya lo he dicho. Entonces, para mí es darle una repensada con César, con todos los que estén involucrados, para ver cómo el proyecto se fortalece, para ver si falta en esa búsqueda de esos jugadores que digamos que tanto nos hacen falta desde el punto de vista creativo, o cómo más se puede fortalecer el estilo, una idea de juego que lo que nos permita es al final, que es lo que nos deja una sub-20, jugadores importantes para el futuro del fútbol colombiano. Seguramente, Pacho, hay muchas cosas por corregir. Seguramente usted empieza a revisar y llena la libreta, por lo menos en 2 páginas. Pero yo lo dejaría porque es un hombre que ha demostrado primero carácter, es un hombre que tiene esa mentalidad de sacar el fútbol adelante, y en esas categorías de pronto hay un reparo que siempre, no sé si fue el mismo Martín que lo dijo, en la escogencia. En la escogencia de los jugadores hay que tener más cuidado y exigirle a la federación una cantidad de partidos y partidos importantes, torneos de viajes a Europa, por lo menos para lograr en 2 años, porque recordemos que es cada 2 años el Mundial, ¿cierto? Sí, ahora sí. es cada 2 años. Entonces se puede corregir eso y volver en 2 años más fuertes. Es que hay que trabajar en la sub-17 para tener una buena sub-20, hay que trabajar en la sub-15 para tener una buena sub-17. En un buen proceso, eso es importante. Yo haría lo mismo. Yo creo que de todas maneras César Torres sabe que, repito, el país hay que volverlo a atravesar de oriente a occidente, de norte a sur, que hay que seguir escarbando, buscando talentos, buscando jugadores. Los clubes tienen una responsabilidad explícita y es brindar oportunidades y garantizar que jugadores de buena categoría pues tengan un espacio para poder competir, y al competir abreviarle un poco el trabajo a los técnicos. Hay que trabajar mucho la sub-15, que es una categoría más de festivales. Hay que trabajar la sub-17, que ya es competitiva, de alto nivel, y la sub-20, que indudablemente es una selección de altísimo nivel. Pero yo tengo una confianza en César Torres, me parece que es un hombre que este campeonato del mundo le ha servido para un aprendizaje total en muchos aspectos, pero tiene la capacidad. No sé, señor director, si tengamos otras opiniones de la gente para cerrar el tema. ¿Tenemos o dejamos? Aquí está la opinión de la gente. José Régulo Hernández nos dice: este es el reflejo del fútbol colombiano. Argentina siempre nos ganará porque tiene mentalidad de ganadores, empezando por los técnicos, y en Colombia no tenemos eso. Fuerte, Régulo. Dice Juan Camilo, dice: Argentina siempre nos demuestra la jerarquía en los momentos decisivos, sin importar qué selección juegue. Esto es mentalidad, no hay que ser conformistas. Jorge Iván, son muchachos que se endiosan muy fácilmente y lastimosamente no es de ahora. Hasta en la mayores se ve ese problema, mucho talento, buenos jugadores, pero poco trabajando mental y psicológico. Es una selección que se acostumbró con el casi. Edison Pérez Abella dice: lo importante acá es seguir compitiendo y acostumbrarnos a estar en estas instancias en todos los torneos que juguemos.
Y para eso necesitamos seguir con procesos de largo plazo, mejorar en las categorías formativas, trabajar lo mental y competir para ganar. Y dice Felipe Corona, en Colombia nos falta que los jugadores importantes y que hayan pasado por esos procesos y sean relevantes estén dentro de los procesos. Falcao, Rodallega, Iván Ramiro, Yepes y muchos otros. Faltan guías reales. Muy bien, primero a ustedes que han participado masivamente con nosotros, inclusive somos tendencia en el país tocando en este tema de la selección sub-20 que lamentablemente no logró su objetivo de llegar a la final. Y todos estamos golpeados por el tema, comenzando por ellos, comenzando por el técnico. Queda un partido el día sábado frente a la selección de Francia, un rival no menor, porque hay que ganarle a Francia y hay que buscar ganarle a Francia, por varias razones. Un rival europeo, formado en la europea, ¿cierto? Y un rival de nivel internacional que hay que buscar doblegar. Así se construye más adelante una victoria. Pero no lo vamos a discutir. Hemos terminado con una enorme frustración.